Todos admiraban a mi esposo, el pastor, pero nadie sabía cómo era él en nuestro hogar. Mi nombre es Emperatriz y vivía muy contenta al mirar que para todas las personas de la congregación, pues mi esposo era la persona más amada del mundo. Era el hombre más respetuoso, el más amoroso con su familia, con los feligreses, con todo el mundo. Todos pensaban que nuestro hogar era perfecto, que mis hijas y yo éramos felices y éramos las mujeres más afortunadas por tenerlo como padre y como esposo. Todos pensaban que yo era la mujer más feliz y con una super categoría, pero nadie sabía cómo era él en casa con nosotras. Nadie sabía que él, al salir de la congregación y entrar en nuestro hogar, se convertía en otra persona, en otro hombre mucho más distinto del que aparentaba ser allá en la iglesia. Sí, al llegar a la casa era un hombre muy estricto con nosotros y no nos respetaba y nos tenía viviendo con temor. Yo conviví mucho tiempo con miedo, quizás desde que me casé con él. Y así crecieron también mis hijas. Él nos decía que el mundo era malo, que debíamos de obedecerle en todo a él. Él tenía la razón. Nos prohibía juntarnos con personas que no fueran cristianas, que no fueran de la iglesia. Decía que solamente debíamos hablar cuando estábamos en la congregación, que esta era la única manera de que nuestras almas no se contaminaban. Según él, la gente de afuera era mala y podía enseñarnos cosas que no debíamos aprender. Así crecieron mis hijas con temor y con mucho miedo de hacer algo incorrecto. Miedo de enfrentar la vida, de hacer algo afuera de la casa, en el colegio. Sí, mis hijas crecieron pensando que todo lo que decía su papá era verdad y que era por su bien. Fueron unas chicas que nunca tuvieron amigos ni amigas, nunca salieron a ningún lado solas, siempre acompañada por su padre o por mí. Como a mí, mis padres también me habían criado de una forma muy parecida. Yo normalizaba todo haciéndolas obedecer. Pero un día cualquiera desperté y me desencanté por completo de este hombre, cuando descubrí una infidelidad que me marcó para siempre. Porque a pesar de que él era pastor, me preocupaba y de que según él era un ejemplo para los demás. No era perfecto, él cometía muchos errores como todo ser humano. Sí, él se iba a tomar a cantinas, pero no a esas cantinas que quedaban cerca de la casa o de la ciudad, ya que él debía cuidar su imagen y reputación y evitar que alguien lo reconociera. Por eso él iba a lugares muy lejanos de la ciudad, donde nadie lo pudiera conocer. Yo me daba cuenta de todo y no tenía la capacidad de enfrentarlo como se debía hacer y ponerle límites a esta situación. Antes yo lo encubría muchas veces y fui hasta esos lugares para sacarlo antes de que alguien de la iglesia lo descubriera. Incluso recuerdo ocasiones en las que él mismo sentía vergüenza y miedo de ser visto por los hermanos de la congregación. Él siempre tenía la costumbre de enviarme mensajes a mi celular para que fuera por él y lo llevara a casa. Mi convivencia con él fue tan difícil que hasta llegué a encontrarlo con otras mujeres y no pasaba nada. Yo pasaba eso por alto. Me controlaba
y no le reprochaba nada para seguir sintiéndome orgullosa de ser la mujer del pastor y del el mejor pastor de esa ciudad. Ya después, cuando se le quitaba el guayabo y pasaba todo, me decía que simplemente eran pruebas. Decía que eran pruebas del enemigo y que debíamos demostrar que nuestro hogar era fuerte y bendecido. Nos pedía a mí y a mis hijas que lo ayudáramos en esta situación, en estas pruebas. Y como yo también crecí con ese miedo, con ese temor, pues le creía y por mucho tiempo, mas sin embargo empezaba muchas veces a preguntarme por qué nuestra casa siempre tenía pruebas, el por qué nuestro hogar nunca podía vivir en tranquilidad, por qué mi familia no podía estar en paz, por qué un hombre que decía servirle a Dios tenía que enfrentar tantas situaciones una y otra vez. Ya con el paso del tiempo, dejé de creer en esas explicaciones. Comencé a entender que aquellas infidelidades y todo lo que él decía que enfrentaba era una forma de manipulación. Yo veía claramente que en la iglesia él actuaba de una manera esplendorosa, pero cuando llegábamos a la casa era una persona completamente distinta. Sabía y tenía claro que cuando hablaba de pruebas, tentaciones o ataques del enemigo, lo hacía para mantenernos a mí y a mis hijas bajo su manipulación y control. Yo oraba mucho, pasaba horas de rodilla pidiendo respuestas, hasta que un día una voz interior me dijo, basta. Y ahí comprendí que quería una vida nueva y diferente. Quería ser libre. Quería que mis hijas también fueran libres. Pero no tenía otra opción más que quedarme ahí soportando todo. A los pocos días volví a descubrirlo con otras mujeres. Ya no aguanté más y le reclamé. Y volvió a decirme lo mismo de siempre, que eran pruebas, que eran tentaciones y que debíamos soportarlas y superarlas y que necesitaba de mí para fortalecer y volver más fuerte en nuestro hogar. Pero no, llegó el día en que me juré a mí misma que no iba a soportar más mentiras ni más engaños. Ya quería salir de aquella situación, me incomodaba. Poco a poco, ya, y sin que él se diera cuenta, empecé a alejarme, me iba distanciando cada vez más de él. También me alejé de la iglesia porque ya no me sentía a gusto, me sentía atada, me sentía prisionera, sentía que quería mantenerme sometida a algo que ya yo no creía y que no me permitía sentirme bien conmigo misma. Sí, un día todo cambió. Comencé a trabajar y a valerme por mí misma. Empecé a hacer planes para mi futuro y el de mis hijas. Me alejé definitivamente de él. Me llevé a mis hijas y emprendimos una nueva vida llena de ilusiones. Cuando finalmente me sentí libre, le pedí a él el divorcio, que me diera el divorcio. No quería, pero lo logré, lo conseguí. Hoy trabajo, me siento más llena de vida, me siento diferente. Sin embargo, mi ex esposo ahora dice que soy yo una mala mujer porque decidí rebelarme. También dice que soy una mala influencia para mis hijas. Incluso les ha pedido a algunas personas cristianas y familiares que no me visiten, que se alejen de mí, que porque según él yo soy una mala mujer, una mujer perdida. Esta es mi historia.
y quise contarla como un ejemplo de superación porque aprendí que ninguna persona merece vivir con miedo y porque descubrí que la libertad, la paz, el respeto también son parte de una vida digna. Esta fue mi historia y quise contarla para generar conciencia en aquellas personas que están pasando por situaciones similares.